El juicio Brigadas comprendió crímenes ocurridos entre 1974 y 1979 en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en las brigadas policiales de Quilmes, Banfield, San Justo y Lanús, que en realidad eran Avellaneda. El juicio duró 4 años y se realizó por 610 víctimas, en su mayoría obreros que impulsaban mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Los testimonios de este y otros juicios desnudan la forma en la que se estructuró la represión en el país a través de metodologías sistemáticas para llevar adelante crímenes aberrantes y acciones siniestras. No hubo dos demonios, como se pretende instalar actualmente, y lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar no fue una guerra. Lo que hubo fue una dictadura atroz que cometió crímenes aberrantes sobre determinados sectores de la población. Estos crímenes están tipificados dentro del delito penal internacional como de lesa humanidad. Territorios de la Palabra, testimonios para la memoria, la verdad y la justicia, es un podcast que destaca las voces de víctimas y familiares en juicios por crímenes de lesa humanidad. Los seleccionamos de las transmisiones en vivo del canal de YouTube de La Retaguardia y analizamos esa intersección entre comunicación y derechos humanos. Episodio 2. El cordón de la impunidad. Testimonio de Teresa Laborde Calvo. Bueno, hola, buenos días. Sí, fui víctima directamente yo de la dictadura y mi familia. Siempre fui Teresa, la que nació presa, pero a decir verdad, si hubiera nacido presa, creo que hubiera tenido mejores condiciones, porque la verdad es que nací desaparecida y torturada. Este relato ya lo conocen por mi madre, lo cuento muchas veces, no es que venga a aportar ninguna prueba de lo que pasó en ese momento, porque claramente no tengo memoria consciente, y es todo lo que me contaron después. Pero bueno, nací, como dije, desaparecida en un traslado, en el asiento de atrás de un Falcon. Mi mamá estaba atada con los brazos atrás y vendada. Y en el cruce de Alpargatas, bueno, vine a llegar y no tuvieron ni siquiera la deferencia de desatarle las manos para que me pueda sostener. Así que contó mi mamá que quedé colgando, que se ponía como un poquito de lado para que pueda por lo menos apoyarme en el piso. No había autopista en ese momento y el camino era con bastantes pozos. Bueno, ella se dio cuenta porque se perdieron, hicieron una pregunta y ella es de acá, siempre fue de acá del sur, aunque vivía en La Plata en el momento del secuestro. Y bueno, llegamos al pozo de Banfield. Vergés le sacó la placenta a golpes, la hicieron subir por esa escalera, a mí me dejaron en una mesada fría, gritaba. El testimonio del día 60 del juicio Brigadas se inicia con el nacimiento de Teresa Laborde Calvo, ocurrido durante el cautiverio de su mamá, Adriana Calvo, quien luego sería la primera sobreviviente en dar testimonio en el juicio a las juntas. Teresa cuenta la historia de una familia que sufrió amenazas, persecuciones y secuestros por sus ideas y actividades políticas. Pero también es la historia de su vida, su niñez, adolescencia y adultez marcadas por el miedo. Los testimonios relatados en los juicios de lesa humanidad dan cuenta de cómo influyó lo vivido en cada existencia. También dan a conocer nombres de otros compañeros y compañeras, se permite armar mapas, unir indicios, abrir nuevas causas y, sobre todo, traducir conceptos jurídicos para comprender lo sucedido. En este esfuerzo de memoria de sobrevivientes y familiares, por recuperar las historias que se enlazan unas con otras, late la misión de situar a las víctimas en el lugar que les corresponde. Estos relatos están siendo contados casi 50 años después de sucedidos, y no están exentos de los juegos de la memoria, donde lo real se fracciona y la represión, los traumas y los olvidos emergen. Es una labor donde los testigos y las testigas ponen el cuerpo para alcanzar un decir. En ese tránsito está el soporte audiovisual de La Retaguardia, que permite el intercambio a través del chat en vivo y la actualización periodística permanente. Una historia
que es la que más importa para mí y que por la que estoy acá ahora sentada, que es para agradecerle a los familiares de las mujeres que yo considero que, y mi mamá también consideraba que nos salvaron la vida las dos, porque la historia de esa muralla humana que hicieron Patricia Uchansky, María Eloísa Castellini, Manuela Santucho, Cristina Navajas, Alicia Alhambra, Silvia Mabel, Isabela Valenzini y María de la Garín, para que no me lleven, porque ya sabemos lo que pasó y sigue pasando con los bebés, porque hay muchos de esos bebés, de esas mujeres que no sabemos dónde están. Hicieron una muralla y lograron que me quede con mi mamá. Y estaban las condiciones, hacía mucho frío. Esa muralla fue porque había piojos y las querían desinfectar y tiraron la pastilla de Gamexane. Mi mamá, antes de la pastilla de Gamexane, por supuesto que con el miedo uno nunca sabe qué importa, pero no me entregó, se fue para atrás y estas mujeres que acabo de nombrar arengaron, hicieron una muralla humana porque se manejaban fundamentalmente por la solidaridad. Y ahí me quedé con mi mamá y después pasaba de Sendel Celda. También mi mamá me contó que una vez se despertó y yo estaba como ahogada, como hacía mucho frío y no tenía dónde ponerme, me apretó mucho y yo no respiraba y entonces me sacudió y que a partir de ese momento no pude dormir tranquila y que yo pasaba de brazo en brazo, que todos me querían tener un poquito, a pesar de por todo lo que estaban pasando, tenían amor para darme. En la era del capitalismo de plataformas, La Retaguardia se instala en YouTube y ofrece una maquinaria al servicio de la memoria, la verdad y la justicia. Todo un despliegue técnico y periodístico que toma el rol de un actor social determinante a la hora de comunicar y modifica los juicios por crímenes de lesa humanidad. A través de su pantalla, ya 2 sobrevivientes han reconocido a sus torturadores, que luego fueron condenados. Crecí con miedo, con un miedo así como intravenoso. No sabía bien qué pasaba porque era muy chiquita y no sé, la verdad, cómo fue que nos explicaron qué es lo que había pasado. Yo llegué con ellos, o sea, siempre me supe tocada también por la varita mágica, porque de todos esos bebés yo salí con mi mamá y con mi papá, y mi familia se volvió a reunir, y mis hermanos no tuvieron que crecer separados y buscándome. Pero a pesar de sentirme tan afortunada y de celebrar siempre la vida, que era algo que tanto mi mamá como mi papá de alguna manera me transmitieron, tenía miedo de dormirme sola. El hombre de la bolsa, para mí, el cuco no era una leyenda. El hombre de la bolsa estaba a la vuelta de la esquina. El hombre de la bolsa podía ser el policía, el hombre de la bolsa podía ser un cura de alguna iglesia, el hombre de la bolsa podía ser un empresario o podía ser el dueño de un canal de televisión, pero no era una leyenda. En el borde delgado donde se cruzan la vida y la muerte, pero ninguna de modo definitivo, se instala el terror. Hay una franja del no saber, de las verdades aún no reveladas, de la incertidumbre de los desaparecidos, de la oscuridad de lo ocurrido en cada centro de tortura y exterminio. Antes de eso vino el juicio a las juntas, y en el juicio a las juntas el miedo sí que fue contundente, porque estábamos comiendo y teníamos que salir porque había amenazas de bomba y nos encontrábamos todos en la esquina o íbamos a la casa de mi tío que vivía a la vuelta. Después llegaban cosas a la puerta o escuchabas relatos de paquetes desagradables que le habían llegado también a las compañeras y compañeros. La verdad es que sí tenía miedo que nos vuelvan a buscar. Me parecía que era muy posible que vuelvan a buscarnos. Me parecía que mi mamá también era muy valiente, pero bueno, nos daba mucho miedo. O por lo menos a mí me daba mucho miedo. Y ese juicio a las juntas al principio tuvo como un sabor a triunfo, porque ese miedo venía acompañado de llegamos, de los vamos, ahora sí. Mi mamá fue la primer testigo, que varios.
que estaban los militares ahí y ella se le quebraba la voz. Bueno, el juicio fue televisado y ese juicio fue un montón. Yo sé que fue un montón y tiene el valor de lo simbólico, todavía lo tiene, pero un juicio no es justicia y con los años lo fuimos comprobando. A los 21, 22 me fui. Yo nunca milité en un lado. Me acuerdo de que me acerqué a hijos alguna vez, pero tenía esa sensación de que yo había sido muchísimo más afortunada y no me identifiqué. No sé, nunca milité en ningún lado, hice teatro, circo, hice toda la carrera del EMAD y sí iba a dar talleres a los barrios. Conformamos un grupo que se llamó Pacha, Proyecto Acción Comunitaria El Hombre y el Arte, porque me interpelaba y me sigue interpelando esto de lo que yo considero que es el nuevo terrorismo de Estado, que es el hambre de tantos chicos y chicas y cómo viven. Y lo que nos aguantamos, ¿no? La cantidad de derechos vulnerados que sigue habiendo. Así que me fui de viaje, ya en el 2000 no estaba acá, estuve en Ecuador, en México, llegué a Cuba, fui muy feliz, anduve muy ligerita por la vida, sin esa sensación de miedo cuando veía un policía o de que suene el teléfono y sea alguna amenaza, o nada, de crecer con la gente que como siendo la hija de una loca. Juan Dobón, médico y psicoanalista, plantea que en las víctimas del genocidio, la vulnerabilidad y el desamparo subjetivo resultan de máxima valoración, en tanto lo estatal como organización del terror se transformó en el agente del trauma. Hice toda mi carrera en Cuba y me embaracé a la misma edad que se embarazó mi mamá de mí, a los 29. Y tuve que volver porque estaba becada en Cuba para estudiar, como me dijeron, y no para parir. Y el hijo era de un argentino, entonces no iba a tener nacionalidad cubana. Y bueno, volví a parir acá en el medio del 2006, en la plena vorágine del juicio del circuito Camps. Me acuerdo que declaraba Nilda, que declaraba mi mamá, y declaraba Julio López, que yo no lo conocía, pero era un testigo muy importante. Llegué embarazada de 8 meses, muy, muy embarazada. De hecho, casi no puedo viajar en avión, porque mi intención era no volver, quería quedarme en Cuba, pero me tocó volver, y volví. Y mi mamá estaba contenta, estaba muy contenta. Me había ido a visitar a Cuba, mi papá también me fue a visitar y volví con él en avión. Y estaba muy contenta porque iba a ser abuela, y porque estaban por sacar la figura de genocidio y ese juicio era muy, muy, muy importante. Estaba feliz. Y yo me fui a vivir, no tenía casa, alquilamos una casa ahí en el 11, en Valvanera, cerca de su casa, para estar cerca. Y la noche anterior a parir, que parí un domingo, 17 de septiembre, estaba mi mamá con los alegatos en la bañera, con una tablita, Irene le gritaba de abajo cosas, ella preparaba, cuando a mí me venía una contracción, dejaba la tablita en el bidet, me agarraba la mano y me decía, tranquila, chiquita, tranquila, tranquila. Porque hacía todo junto, militaba, era física, era mamá y fue abuela. Y cuando se me calmaba, volvía con la computadora. Al otro día, Iker llegó a este mundo, un domingo 17 de septiembre, pero el lunes 18, el que nunca llegó fue Julio López. Y después de eso, fue el terror, el terror total. Quería volverme corriendo a Cuba, quería decirle a mi mamá que se calme, porque además de que desapareció López, que fue un mensaje clarísimo para todos los sobrevivientes, hubo una lluvia de amenazas. No fue una amenaza aislada, no es que a mí me llamaron un mes después, mi primer día de la madre en octubre, un domingo, a una casa que alquilaba el 11 a la vuelta de Luna de Danza, el 11 no, Valvanera, en la calle Moreno, alquilaba por dueños, pero me sonó el teléfono el domingo muy temprano, que yo estaba con mi bebé
sola en casa y me desean un feliz Día de la Madre. Yo pienso que es un primo mío, un tío que me jode, una voz de hombre. ¿Quién habla? No sé qué, ajaja. ¿Vos sos Teresa? Sí. Bueno, decile a tu mamá que se quede tranquilita, que deje de buscar a López, porque te va a tener que buscar a vos y a tu hijo. Y por ahí cuando apareces abajo de un camión. ¿Se puede imaginar lo que significó para los sobrevivientes que haya desaparecido López? A Nil Deloy le ponían audios de tortura. A la hija de Nil Deloy le ponían audios de tortura. ¿Cómo se duerme? El profesor e investigador Alejandro Kaufman afirma que el perpetrador tiene una ambivalencia respecto de todas las víctimas, las mujeres, los indios, los negros, los peronistas. Toda esa basura de la historia carece de todo poder y al mismo tiempo tiene un poder infinito que hay que destruir. Ese rasgo de contrariedad, de ambivalencia, que es una forma de locura. Hay una locura paranoica del perpetrador que ve al mismo tiempo una víctima inerme y un superpoder conspirador absoluta y demencialmente peligroso. Es a través de las narrativas sociales donde se imponen estos estigmas en complicidad con los medios más poderosos, donde se fabrica lo que Kaufman nombra con ironía toda esa basura de la historia, disfrazando de diferencias ideológicas y culturales las distancias estructurales que sostienen toda la desigualdad y la miseria del mundo. Yo estoy segura que a mi mamá en ese momento se le desató el cáncer porque le cambió el semblante. No, la figura de genocidio se dio, pero López no estaba. Y el mensaje era muy contundente. Muy contundente. No estaba y no está. No estaba, no está y nadie lo busca. Y también viene otra frase de mamá que dice que la impunidad trae más impunidad. Ahí lo entendí. El día que desaparecieron a López, mi maternidad también estaba atravesada por la impunidad, por el horror. No solo mi nacimiento, sino que mi maternidad también. Juan Dobón define al estado de vulnerabilidad subjetiva en víctimas de violaciones de derechos humanos como un desgarro en la existencia humana del orden de un agujero real, donde aquella pregunta acerca del deseo y el destino del otro solo encuentra fragmentos, trazas, marcas que han impactado en el cuerpo pulsional y fantasmático y en su soporte material, el cuerpo viviente. Quizás aquí encontramos un lazo para entender las enfermedades y secuelas por las que tantos sobrevivientes han pasado. Bueno, la impunidad está hoy. Hoy estamos declarando acá y si hay algo que me parece que estos juicios valen un montón. Como decía Nilda, no son los juicios que queremos, pero son los que tenemos. Y estamos acá gracias a los sobrevivientes, gracias a las madres. Y la fundadora, a las madres, a los hijos con punto, a los hijos sin punto, a las abuelas, a todos los organismos de derechos humanos y todos los familiares que meten presión. Hace 45 años que están empujando para que se dé esto. 45 años. Y recién ahora estamos juzgando a un puñado, porque seguimos juzgando a un puñado, porque de algunos datos que estuve leyendo, hay menos de un 2% de genocidas juzgados y condenados por centro clandestino de detención. Está claro que no había 2 genocidas por centro clandestino de detención. Está claro que esto no hubiera sido posible sin los medios de comunicación. Los mismos medios de comunicación que también fogonean que ya se hizo justicia, que el 24 de marzo es una historia del pasado, que los sobrevivientes somos como mártires, que nos inmolamos y que logramos lo que quisimos, bueno, que se inmolaron, no yo. Y que ya está, no está porque siguen sentados ahí, y mientras sigan sentados ahí, ese también es un mensaje para todas las fuerzas de seguridad. Es un mensaje para también los empresarios cómplices que nunca fueron juzgados, es un mensaje para los medios de comunicación que siguen dando la mitad de las noticias o noticias falsas.
Pablo Yonto, abogado y periodista, afirma que no se puede olvidar todo lo que hizo la dictadura, que fue sostenido desde los medios de comunicación, con nombre y apellido por miles y miles de periodistas, que algún día tenemos que lograr, dice Yonto, que aunque sea pidan disculpas. En muchos juicios se ve a los defensores de los genocidas alegando con los diarios en la mano, porque los diarios hablan a su favor. Parados en la vereda de enfrente y con una práctica dialógica de la comunicación, el rol del medio La Retaguardia no solo es importante por el inmenso archivo de audiencias a disposición de la comunidad, sino porque con su hacer de cada día han modificado ya las huellas materiales y simbólicas inscriptas en los discursos sobre la historia reciente y la memoria. Yo trabajé en los barrios cuando se murió mi mamá. No me pude volver a Cuba inmediatamente. Y me puse a alfabetizar en un programa que se llama Coevit, que le agradezco un montón del trabajo que hacen y siguen haciendo. Y ahí también vi toda la impunidad. Yo trabajaba alfabetizando y era capacitadora laboral, y donde yo daba clases se olía la cocina de Paco. Y usaban a los pibitos de mula. Y ahí también me amenazaron. Estaban vestidos de civil, pero estoy segura que eran 2 policías. Y me dijeron que me meten en mis asuntos, me apretaron contra un pasillo, sabían el nombre de mi hijo, sabían el nombre de mi hija, porque tratábamos con las madres de Esperanza, a veces salíamos más ellas, alguna que otra vez la acompañé, porque era muy temprano, vivo en Temperley y esto fue en la Villa 31, a repartir caldo caliente para los pibitos de 12, 13 años que estaban ahí tirados, para despertarlos, y tratábamos de ingresarlos en algún centro de rehabilitación, y claro, eso significaba que eran menos mulas. El umbral cada vez está más alto. Es un torturador de bebés, torturador de embarazadas, ladrón de bebés, torturadores por gusto. Siempre es por gusto, yo estoy... Perdón. Si una lacra sádica de esa calaña está sentado en su casa, una persona que vulneró tantos derechos está sentado en su casa, cualquier cosa de ahí para abajo es soportable. Cualquier cosa. Entonces, toda la sociedad va a quedar colgando ese cordón si no se hace justicia de verdad. Dejar estas heridas abiertas provoca un hueco, una ahistoricidad que deja un saldo sin resolver, preguntas sin responder, genocidas sin condena o con domiciliarias. En el tejido social, estas injusticias quedan latentes, esperan el contexto para volver, porque hoy vivimos ante la contemplación de otros genocidios que el capitalismo depredador devora sin parar. Jóvenes, jubilados, obreros y obreras, docentes, entre otros y otras. Mi mamá dijo esto en un testimonio. Lo que más recuerdo del Pozo de Banfield fue la infinita ayuda, apoyo y solidaridad que recibí de mis compañeras. Era muy duro estar ahí con una bebita desnuda que no llegaría a pesar ni 2 kilos, a quien alimentaba lógicamente solamente con el pecho y con lo poco que tenía, porque tampoco había comido. Pero recuerdo, por ejemplo, un episodio cuando la invasión de piojos fue tan grande que no querían contagiar a los guardias y se pusieron muy mal, muy nerviosos, y les hicieron desinfectar. Entonces iban a tirar una pastilla de Gamexane, abrieron la celda de todas, a nosotras nos dejaban adentro, por supuesto, para que nos desinfectamos también con el mismo Gamexane. Y vinieron a buscar a Teresa, se querían llevar a mi hija. Yo me metí en uno de los calabozos contra la pared del fondo y dije, no se las doy, no se las llevan. Porque lógicamente ya me habían contado de Eloísa, lo de la gata, y se formó delante mío una muralla humana. Todas las compañeras se pusieron delante mío y empezaron a gritar de una manera tan impresionante, evitando que nadie podía pasar por ahí. Si no las mataban a todas, no pasaban. Y no se llevaron a Teresa, no se la llevaron. Se fueron y Teresa se quedó, sin piojos, por el Gamexane, pero se quedó conmigo. Estos son cosas que realmente no se olvidan. Y en homenajes a todas ellas, yo quiero terminar
con esta parte del relato, repitiendo una cosa que me hicieron llegar los compañeros de Banfield. Los que estaban del otro lado del pasillo, que con golpes en la pared, se enteraron de que yo había llegado y con un complejo código protestaron, y la respuesta que me llegó desde la otra punta de la pared fue una poesía de las compañeras que decía: llegó Teresa, la que nació presa. A pesar de todo, las compañeras siempre tenían tiempo para compartir, para resistir. Así como les debo también, creo, que mi propia vida, porque hubiera sido imposible que yo amamantara a Teresa con que lo que nos daban de comer. Y siempre, cuando llegaba el día, no la hora, el día de comer, y nos sacaban a ese pasillo, siempre mi bol se llenaba y se llenaba con la comida de las compañeras, que se quedaban sin comer después de 3 días para dármelo a mí y a mi beba. Los bebés de Eloísa Castellini, de Cristina Navajas, Silvia Isabela Valenzini, María de la Garín y Gabriela Carriquiborde todavía no están, no sabemos dónde están. Y los que lo saben están sentados. Gracias. Terminé. De ese listado de niños robados que aportó Teresa, uno de ellos recuperó su identidad durante el juicio. Es Daniel Santucho Navajas, el hijo de Cristina Navajas. Daniel presenció el veredicto del juicio junto a su hermano Miguel Santucho. Ambos dejaron su testimonio en la transmisión de La Retaguardia. Pero lo importante es que hoy llegamos a una justicia casi ejemplar el veredicto, y realmente siento una emoción especial porque no solo condenaron a los responsables por lo que le hicieron a mi mamá, a nuestra madre Cristina, sino también porque empezamos a tener justicia por lo que le hicieron a él, porque también él fue parte, digamos, de los casos que se juzgaron, así que sería eternamente feliz de haber llegado a este momento y de haber estado con él y de poderlo compartir con él como el 24, como todo lo que estamos compartiendo. Son momentos muy fuertes, muy intensos que nos hacen recuperar parte de nuestra vida que nos pasamos juntos y siento realmente mucha felicidad. Sí, lo que yo sentí también es que hoy nuestra mamá estuvo con nosotros. Bueno, pasó el segundo testimonio de la jornada, el de Teresa Laborde Calvo. Periodista de La Retaguardia. De alguna manera, en el marco de este juicio, podía decirse que de los 3 que vamos a escuchar hoy, era el más esperado por lo que tiene que ver en sí con el juicio y con el nacimiento suyo en el cautiverio de su mamá en el pozo de Banfield, por el que se está haciendo este juicio, uno de los pozos, una de las brigadas de la bonaerense por las que se está haciendo este juicio. Bueno, tremenda Teresa, como siempre, siguiendo la línea de su madre y de los compañeros de su madre, uniendo el ayer y el hoy, las luchas de ayer y el hoy. Hemos escuchado ahí como un refresco de nombres de compañeros de su mamá, mezclados con Tehuel, con Luciano, con Facundo, típica exponente de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, diría. En los testimonios siempre hay una falta. Son quienes hoy no están y hablan a través de otras voces que los cuentan. Comunicar lo sucedido es un desafío enorme que requiere de conocimiento, sensibilidad, respeto, responsabilidad y valor para colaborar en la construcción de la memoria colectiva en miras a una sociedad más justa y democrática. Transmitir esos rostros y testimonios ubican en su lugar lo que debe estar en la agenda diaria de todos los medios, la difusión de lo sucedido en ese periodo de la historia. El relato pertenece a Teresa Laborde Calvo, quien testimonió el día 60 en el juicio Brigadas y fue transmitido en vivo por La Retaguardia, en este caso junto a Pulso Noticias. Este archivo se encuentra disponible en www.laretaguardia.com.ar y también en su canal de YouTube. La grabación y edición fue realizada en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia.
Mi nombre es Gabriela Suárez López y este podcast fue creado y producido para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.